Muy bien. Bueno, hermanos y hermanas en Cristo, gracias, mil gracias por conectarse, por dedicar este tiempo al estudio de la palabra de Dios. Les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y vamos avanzando por la gracia de Dios. Ya estamos en la lección número 3 de este curso, el discípulo, bueno, la palabra crece discípulo. Entonces, ya hemos visto dos lecciones en las cuales aprendimos que somos discípulos por la gracia de Dios, por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por pura gracia, por pura misericordia. Él nos ha escogido, nos ha llamado a ser sus discípulos. También aprendimos que somos sus discípulos porque estamos conectados íntimamente con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De Él recibimos los nutrientes esenciales necesarios para nuestra vida espiritual. Y hoy vamos a aprender que nosotros, creyentes, somos gente común, pero el Señor nos usa para hacer cosas extraordinarias. Vamos a ver eso, y eso lo hace Dios por el poder de su palabra, por su autoridad, porque Él siempre cumple sus promesas en cada uno de nosotros. Entonces, gente común y corriente como nosotros, el Señor nos usa como sus instrumentos para que hagamos cosas extraordinarias, como hicieron los discípulos de Jesús. El texto bíblico que nos tocó leer para esta noche fue Lucas capítulo 9, donde vimos que el Señor les envió a los 12 a compartir el Evangelio. También les pido de favor que apaguen los micrófonos. Si recién van ingresando, a veces cuando uno ingresa hay unos micrófonos que se activan, pero sí la apagamos para que tengamos nitidez en el sonido y así no haya interferencias. Bueno, postrados a los pies de Cristo, empecemos con una oración encomendando este tiempo para que sea Él quien nos guíe, nos ilumine, nos abra el entendimiento. Padre Celestial, te damos gracias por el bendito privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos muestras que somos tus hijos, que tú nos equipas, nos preparas para ir y compartir con otros el Evangelio. Señor, lo que humanamente nosotros no podemos hacer, tú lo haces a través de tu palabra, a través del poder del Espíritu Santo, que es crear fe en el corazón de las personas para que ellos también se postren ante ti y alaben y te bendigan tu bendito nombre. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, los objetivos para esta lección, como ya es costumbre, tenemos 3 objetivos. El primero, pensar en la identidad de los discípulos. Vamos a ver que ellos no tuvieron un doctorado en teología, todo lo contrario, fueron pescadores, fueron recaudadores de impuestos, algunos de ellos, pero humildes, pastores de ovejas y todo eso. Entonces, vamos a ver que Dios escogió a estos discípulos para que ellos con el poder de la palabra de Dios hicieran cosas maravillosas. También vemos que ser cristianos no es nada fácil, especialmente en el mundo en que hoy vivimos. Los retos, las burlas, el rechazo, empezando de nuestra propia familia. El hecho de ser discípulos no es nada fácil, de discípulos de Cristo, debo decir, no es nada fácil, pero también vamos a resaltar las bendiciones de Cristo. Y al fin concluimos con las promesas de Dios que se cumplen perfectamente en nuestra vida y usted y yo somos beneficiarios de esas bendiciones. Muy bien, como introducción a esta clase vamos a ver cuando Jesucristo ascendió al cielo, no hubieron muchos creyentes. Un puño de creyentes que creyeron en Cristo estaban allí y recibieron la gran comisión de compartir el Evangelio con todo el mundo. Pero después de la ascensión de Cristo, todos ellos recibieron una cruel persecución. Los comentaristas de la Biblia nos dicen que 11 de los 12 discípulos murieron de forma
terrible, decapitados, apedreados, entre otras cosas horribles, ¿verdad? También tenemos una referencia bíblica que nos muestra Esteban, el primer patriarca, el primer mártir que fue apedreado, murió por servir a su Señor y Salvador Jesucristo, por defender la fe, y vemos el odio de los líderes religiosos de Jerusalén, y eso también vemos hoy en día, el odio por los creyentes que nos tildan de ser locos, de ser fanáticos y todo eso. La historia del cristianismo no es tan buena. Hay registros, hay información. Uno de esos es aquí un gobernador romano que escribió al emperador romano esta carta, ¿verdad? En el año 1110 después de Cristo, preocupado porque había un crecimiento maravilloso de los creyentes en el Imperio Romano, y a este le pareció una enfermedad, una pestilencia, algo terrible, ¿verdad? Entonces él escribió esta carta con mucha preocupación. Y alguien que me ayude a leer la carta, por favor, es un fragmento de la carta que escribió Plinio en el año 110 después de Cristo. Consuelo, adelante. Léanos la carta, por favor. Con mucho gusto. El asunto me pareció que merecía consultarlo, especialmente debido al número involucrado. Para muchas personas de todas las edades, todos los rangos y también de ambos sexos están y estarán en peligro. El contagio de esta superstición se ha extendido no solo a las ciudades, sino también a los pueblos y granjas. Gobernador ¿Nota usted? romano Plinio, año 110 después de Cristo. Gracias, hermano. ¿Nota usted la preocupación? Pero dice, ¿qué está pasando? Nos están invadiendo, están por todo lado, ¿verdad? Pero, y escribe la carta con esto, ¿verdad? Dice, y vamos a ver el deseo humano. Dice, pero parece posible identificarlo y curar. Entonces, en otras palabras, está diciendo, es posible eliminarlo a todos los creyentes del Imperio Romano, no importa cómo lo hagamos, si lo quemamos, si lo decapitamos, si hacemos lo que sea, ¿verdad? Terriblemente vemos la historia del cristianismo en Roma, que un emperador, un gobernador romano, emperador debo decir, lo quemaba vivo a los creyentes, afuera hacía una hoguera para abrigarse del frío, ¿verdad? Todo eso. Ese es el deseo humano, pero ¿cuál fue la realidad divina? Entonces dice aquí, para el año 330, el cristianismo sería la religión principal de todo el imperio romano, esa misma religión, esa misma fe que hace algún tiempo el imperio romano con sus autoridades querían eliminar. Eso nos recuerda a nosotros que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. También nos recuerda que Dios cuida, protege a los cristianos, a los creyentes, de todos los males que Satanás nos ataca diariamente. Allá está. Hay un micrófono abierto, por favor. A ver, ¿quién será? Bueno, ahora sí, hablé un short. Muy bien, ahora sí vamos a hablar un poquito de estas dos preguntas. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden que las personas compartan el mensaje de Jesús con los demás? Cuéntenme, hermanos, ¿qué escribieron en sus papelitos? ¿Qué identificaron? ¿Alguna experiencia personal en su vida? Querida Consuelo, adelante, hermana. Gracias, hermano. Yo escribí aquí ciertas cosas que a veces por experiencia, ¿verdad? Uno le obstaculizan a veces. La primera que puse fue el miedo al rechazo, el temor que a uno lo rechace, también la falta de confianza en Dios que está siempre con uno y que es su compañero fiel. Eso es falta de confianza también, falta de preparación, eso es muy importante, falta de conocimiento de cómo
compartir ese mensaje que tenemos nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, que ya tenemos la experiencia de tener un encuentro personal con Dios, cómo debemos compartir eso con las demás personas, cómo hacerlo de una manera metódica, ¿verdad? Sería la falta de preparación, falta de más espiritualidad, de más relación con Dios y el poder del Espíritu Santo, que es el que habla a través nuestro y es el que convence. El Espíritu Santo no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Escribí también aquí la pérdida del primer amor y también la falta de disciplina, que subestimamos al enemigo, y también la desobediencia. Y última, que también Excelente. estuve investigando por ahí, que confundimos el fruto del evangelio con el evangelismo. Esa es. Amén, hermana. Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias. Muy buenos, bueno, no muy buenos. Obstáculos que se interponen en nuestra vida. Gracias, Consuelo. Escuchemos a Yadira, luego vamos con Jorge y también tenía la mano levantada Lucas. Yadira, el micrófono, hermana. A ver si le ayudo un poquitico aquí. Ahora sí. Otra vez. Desactive el micrófono, por favor. Muy bien, súper. Adelante, hermana. Bueno, entre la lista de obstáculos, ¿verdad? En primer lugar, pues está el temor, ¿verdad? Ya la hermana había dicho ahí una parte, pero también la falta de preparación, ¿verdad? Si no estamos preparados para compartir el mensaje con otros, pues no podemos hacerlo. También la ocupación cotidiana, la rutina, que a veces no compartimos porque estamos en los afanes de la vida. La falta de fe también en decir lo correcto. O no tengo las características o dones necesarios para compartir también el evangelio. Y bueno, eso, y también miedo de no convencer a las personas. Y también el desánimo también, a veces entramos en desánimo también, profesor. Yo pues Gracias, por, Yadira. Yo creo que con eso son excelente lista de obstáculos, ¿verdad? Que son aplicables a nuestra vida, que nos pesan al momento de compartir el Evangelio. Gracias, hermana. Escuchemos a Jorge, Juan, Claudio, Lucas. Pues bendiciones para todos los hermanos. Los obstáculos que impiden que uno pues anuncie y pregone el evangelio de salvación, como ya han dicho los hermanos anteriores, el miedo, el rechazo, muchas veces las ocupaciones personales, laborales. Y pues quiero agregar una, y sé que hay muchas, y una de las que yo quiero agregar son los preceptos personales, que muchas veces pues no parecen espirituales, sino que son conceptos propios que los convertimos en dogma para después simplificarlo como doctrina, y de ahí pues eso también hace que nosotros también lo pongamos como obstáculo para no predicar y exponer el evangelio de salvación. Gracias, Jorge. Escuchemos a Juan, Claudio y Lucas. Bueno, hermanos, el primer obstáculo que a mí me parece y el más fuerte es romper la comunión que tenemos con Dios, porque Dios, Él nos va a respaldar siempre que nosotros tengamos una comunión con Él para poder nosotros discernir la palabra y poder predicar a los demás, porque a veces nos hacen preguntas de si nosotros no estamos preparados, principalmente
con la comunión con Dios no vamos a poder responder. Y a veces nos llenamos de miedo. Y el miedo sería el segundo obstáculo más fuerte que tendríamos nosotros como creyentes y discípulos para poder compartir la palabra de Dios con las demás personas. Eso creo yo. Gracias. Gracias, Juan. Muy bien. Escuchemos a Claudio. Bueno, a mí lo que me parece que es la burla y la crítica, porque cuesta muy mucho convencer a las personas y siempre se están burlando, por eso es que busco la preparación para estar bien seguro de lo que quiero hacer y para dónde voy. Me ha tocado mucho que cuando estoy estudiando pongo algo en los estados y todo eso, es muy mucha la burla, la gente se burla mucho de lo que uno hace y lo que quiere hacer. Gracias, Claudio. Escuchamos a Jesús, luego vamos con Nair y perdón, primero Lucas, Nair y Jesús. Lucas está allí. Hola, sí, pastor, buenas noches para todos. Yo lo que puse, o lo que me ha pasado últimamente cuando he querido hablar sobre Dios, sobre el Evangelio, o hacer algún tipo de prédica o testimonio, es que muchas veces las personas como que la veo que están muy endurecidas de corazón. Hay mucha incredulidad, lo que están tan alejadas de Dios. Y también, por supuesto, está la burla y el chiste de no seas fanático. Eso es lo que he visto yo en estos Gracias, últimos tiempos. Más que gracias, todo con la Lucas. familia. Nada más. Gracias, Lucas. Muy bien, escuchemos a Nair. Bueno, yo aparte de todo lo que dijeron del miedo, la falta de confianza en el Señor, la duda en el llamado de Jesús y no saber usar las herramientas que Dios nos da. Hasta ahí. Gracias, gracias, querido Nair. Escuchemos a Jesús. El último comentario para esta pregunta y luego avanzamos con la siguiente. Buenas noches, Dios nos continúe bendiciendo. Bueno, comparto todo lo que han expuesto mis hermanos allí, pero también el mal testimonio, los falsos profetas, todas esas son barreras, paredes intermedias que no nos dejan muchas veces predicar el evangelio, los intereses personales. Se ha dado muchas armas al enemigo para atacar a los hermanos evangelizadores, por la radio, por video. Entonces ya cuando uno va a predicar y lo primero que le restiegan en la cara es el diezmo, que lo que estamos es buscando plata, que queremos una iglesia para que nos mantengan, en fin, todas esas cosas son barreras intermedias. Pero en los tiempos, en el primer siglo, se predicaba la palabra a pesar de los peligros que habían. El imperio veía una amenaza en el cristianismo y entre ellos lo mataban, lo quemaban como antorcha, se lo tiraban a las fieras, a los leones. Herodes, Nerón, fue uno de los que persiguió tremendamente el cristianismo, incluso incendió a Roma y culpó a los cristianos para que le persiguieran y muchos de ellos murieron, todos los apóstoles murieron como mártires. El único que no murió como mártir fue el apóstol Juan. Sin embargo, ya en el siglo III secuestran la iglesia. El imperio ve que la iglesia tiene un potencial tremendo y que a pesar de la persecución y la muerte y todo, se iban propagando y eran como hormigas que se reproducían más y más. Y entonces ellos veían como una amenaza en el cristianismo. Y cuando no puede con el enemigo, bueno, vamos a unirnos a ellos. Y oficializan el cristianismo. Secuestran el cristianismo, lo llevan a Roma y lo hacen religión oficial del imperio. Ahí entonces Gracias, empezaron Jesús. a gozar de ciertos privilegios. Bueno, Dios le bendiga. Yo creo que Gracias, Jesús. cuando nos negamos a nosotros mismos, estamos dispuestos a dar la vida por aquel que dio la vida por nosotros, que dice la palabra de Dios. Si uno murió por todo murió, para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de los muertos, Cristo Jesús. Gracias. Dios le bendiga. Gracias, Jesús. Muy bien, excelente. Gracias por sus comentarios, la identificación de los obstáculos. Y como bien dijeron ustedes, identificaron muchos obstáculos, entre uno de ellos y el más común y difícil de identificar es el querer
enseñar a la gente o exigir a la gente que hagan lo que Dios no exige y lo que la Biblia no enseña. Eso también es un obstáculo grande, ¿verdad? Y entre tantos otros obstáculos, el temor, el miedo, la vergüenza. Y también debo decir esto que muchos Pastor. cristianos... Sí, buenas noches. Apaguen el micrófono, por favor. Muchos cristianos desafortunadamente han dado mal testimonio de su vida cristiana. Han sido malos ejemplos para los incrédulos y ellos han dicho, pues, y ellos, los creyentes, hacen eso, pues imagínense nosotros, bueno, si aún siendo creyentes hacen eso, ¿qué nos espera, verdad? Y todas otras cosas que ha pasado. Pero ahora vamos en la parte, ¿cómo ha usado Dios a usted para hacer cosas extraordinarias en su vida o en la vida de los demás, en la vida de sus vecinos, de sus amigos, de sus familiares? ¿Cómo ha usado? Escuchemos a Gabriel y luego también a Luis Felipe. Gabriel, adelante. Buenas noches, pastor. Sí. Para contestar con la primera pregunta, en los obstáculos, digamos, que me pasa a mi persona, son alrededor de donde vivo. Hay muchas agrupaciones religiosas que están enfocados en predicar la salvación por las obras. Entonces las personas piensan que todas las iglesias son iguales y predican la misma cosa. Ese es un obstáculo. Y como se dice, no, son obstáculos doctrinales. Claro. Y otra cosa es, también hay obstáculos en mi persona, es en cuanto a mi salud. Algunas veces mi salud está delicado y entonces me impide pues poder salir y predicar a otras personas que están lejos de mí. Sin embargo, Gracias, Gabriel. Sí, muy con la bien. ayuda de Dios todo es posible. Ahora, para contestar la pregunta 2, ¿cómo ha usado Dios a usted para hacer cosas extraordinarias en su vida? Diré que cada día que amanece para mí es un milagro que Dios me da. Y voy a decir una especie de, digamos, anécdota. Cuando yo tuve 17 años, he sido operado de mi cuerpo. He tenido 4 operaciones porque estuve muy mal de salud. Y al final, el médico me dijo, si este invierno pasas, posiblemente vivirás 2 o 3 años nada más, porque su caso es bastante difícil. Pero el hombre, digamos, finalmente el que dispone es Dios. Ha pasado muchos años y doy gracias a Dios y me he dado vida. Pienso que Dios me ha escogido para dedicar su mensaje. Eso es lo que hago. Y justamente ahora estoy aprendiendo más para poder servir mejor al Señor. Gracias, Gracias. querido Gabriel. Gracias por contarnos su historia y el milagro que Dios ha hecho en su vida. Y el milagro más grande que Él ha hecho en su vida es sembrar la semilla de la fe, la redención por medio de la obra redentora de Cristo. Gracias, Gabriel. Adelante, Luis Felipe. Pastor, buenas noches, hermanos. No me haya saludado esta noche. Bueno, yo escribí que Dios me ha usado para hacer cosas tan extraordinarias a través de la oración. Eh, y la fe y permanecer en Cristo Jesús y creer siempre en sus sagradas escrituras y llevarlas a aquellos que no quieren entender a veces de la palabra, llevárselas con mucho amor, con mucha sabiduría, para que sigan aprendiendo de nosotros. Y yo les voy a contar un testimonio que tuve grande hace como 3 años o 4 años. Eh, yo estaba encima de un cuarto frío a una altura de 2,40 y pasé derecho con un compresor de 7 caballos.
y el cual me fracturé el fémur y tengo cirugía y todo esto he tenido unos accidentes y pues yo siempre lo he tomado como un milagro grande de Dios para con mi vida, porque Él me tiene para cosas grandes. Eso a través de la oración y de la palabra, de un testimonio y de un pastor que muy claro me lo dijo en una liberación, me dijo, Dios lo tiene a usted para grandes cosas. Entonces yo siempre busco la oración mucho. Nosotros oramos aquí con mi señora porque estamos los dos solos. Aquí en nuestro apartamento oramos y pedimos por todos aquellos que no están en la comunión con Cristo Jesús. Eso es mi intervención, pastor. Gracias, gracias, hermano. Gracias por contarnos la historia de su vida. Había una mano más levantada aquí y para pasar a la siguiente pregunta. Creo que era Yadira. Yadira, hermana, adelante. El micrófono, hermana. Querida Yadira, el micrófono. Ahora sí, adelante. La escuchamos. Sí, sí, profesor. Bueno, le pido disculpas a todos mis hermanos que no nos había saludado. Saludos para todos. Bueno, nada, segunda pregunta. Bueno, el Señor me ha permitido, ¿verdad?, evangelizar a las personas, a mi familia, porque mi familia, pues, todavía no han venido a los pies de Cristo. Y amigos también con mi capacidad y mi talento, ¿verdad? Que también eso ayuda para salvar a las personas. Pero siempre sabemos que necesitamos siempre el Espíritu de Dios, ¿verdad? Sobre nuestra vida, porque Él es el que convence al mundo. Nosotros solo somos instrumentos nada más del Señor. Gracias, Yadira. Sí, Escuchemos a profesor, sí. Alberto, Lucas y pasamos a la siguiente parte. Buenas Alberto. noches, Pastor Nixon. Dios me lo bendiga. Bueno, la segunda pregunta, ¿cómo me ha usado Dios para hacer cosas? Bueno, Jesucristo me ha utilizado para que predique en los buses, en los trenes, en las calles, porque ahí se ve quién es en realidad que no le teme a evangelizar la palabra de Cristo Jesús, porque ya estamos en los últimos tiempos y Jesucristo ya viene pronto y hay que predicar, sobre todo en las calles, en los buses, en los trenes. Esa es toda mi aportación, Pastor Nixon. Gracias, 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 hermano. Que el Señor le bendiga por su servicio fiel al Señor. Escuchemos a Lucas, tenía la mano levantada antes y vamos con dos comentarios más de Manuel y Diego Matías. Adelante, Lucas, si está ahí. Sí, sí, sí. Bueno, cuento lo mío. Bueno, yo tengo 44 años, yo tengo una enfermedad que se llama adicción, tengo problemas de adicciones. Casi toda la vida he tenido los problemas de adicciones y yo hace ya más de 3 años y algo, que estoy limpio de todo tipo de adicciones y mi vida cambió totalmente. No solo el dejar de consumir, sino en conductas, en formas de ser, en pensamientos, en actitudes. Me alejé de todo lo malo, pero todo lo malo y empecé a acercarme a Dios y demostró, yo creo que con esto Dios demostró y cómo me usa para mostrar que las personas que están perdidas en el tema de las adicciones, que Dios puede cambiar lo que para los demás es imposible o para uno mismo es imposible, Dios lo puede cambiar. Porque en el caso mío, ni mi familia, ni yo, ni nadie daba que iba a poder cambiar, o sea, que iba a morir en la adicción. Y no fue así. Eso nomás. Gracias, querido Lucas. Gloria a Dios por eso. Para Dios nada es imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios no es imposible. Escuchemos a Manuel y el último comentario, Diego Matías. Adelante, Manuel. Manuel Simanca. Sí. Saludo al pastor. Represento con nosotros hoy día, pero al segundo
Segundo pregunta, yo especialmente, yo sirvió conmigo como evangelio para dar evangelio al todo lado pasando para orar con enferma. Dios me sirvió conmigo como un discípulo, pero como así Dios me sirve. Gracias, Emanuel. No le Ya. escuchamos muy clarito, pero sí que compartiendo el Evangelio. Gracias, hermano, por su participación. Le apreciamos, agradecemos mucho. Escuchemos a Diego Matías y avanzamos para la Pastor, siguiente buenas parte. noches. Va a Buenas disculpar, noches. no pude entrar, está medio complicada la computadora. Mis hijos están pasando clases virtual y ahí está con nombre Diego Matías. Yo soy Roberto Castro Chavarría. Va a disculpar, profesor, por entrar No se tarde. Y a todos preocupe, mis no hermanos, se preocupe, hermano. Sí, va a sí, sí. disculpar. Bueno, a mí Y adelante. el Señor me ha utilizado mediante la disciplina, pastor. Yo reconozco que he sido un religioso, no he sido un creyente. Todo este tiempo asistía a la iglesia, todo, pero no estaba creyendo completamente en el Señor. Y el Señor usa y tiene que disciplinar a sus hijos, porque de sus hijos se acuerda. A los otros los mira de lejos, ¿no ve? Cuando no son su hijo. Y me disciplinó y me enseñó a creer más en Él, en la parte económica, en la salud, y yo me agarré fuerte de él, así que gracias a él, y ahora yo estoy bien metido en el ministerio de la alabanza, yo dirijo los coros, soy diácono, y estoy aprendiendo más harto aquí en la academia, gracias a Dios, ve, hasta en eso más el Señor ha dado la oportunidad, y de darme todo eso, en eso me está utilizando a mí. Es una bendición grande, para qué decir, no tengo palabras para agradecer al Señor. Le agradezco Gracias, harto. Roberto. Ya. Gracias, hermano. Eso es más, pastor. Gracias. Excelente. Muy bien, entonces, aquí hemos identificado los obstáculos. También hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Usted sigue siendo un ejemplo, una muestra visible del amor maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hablamos que el compartir con otros la palabra de Dios, el estrechar una mano amiga, un abrazo, un buenos días, con cariño, con amabilidad hacia los demás, estamos siendo reflectores vivos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? El Señor todos los días nos usa para que compartamos el Evangelio, para que las historias de nuestra vida les contemos a los demás dónde nos ha sacado Cristo, cómo lo ha hecho, por qué lo ha hecho, para qué lo ha hecho, ¿verdad? Tantas cosas que nosotros podemos contarles a los demás. El mismo hecho de que usted y yo creamos en Cristo como nuestro Salvador no es obra nuestra, no es que nosotros lo hemos buscado a Dios, no es que nosotros lo hemos, no sé, amado a Él antes que Él nos amara. Todo lo contrario, Él vino a nosotros, Él nos escogió, Él nos buscó, Él nos rescató de la misma muerte, del mismo Satanás y de la muerte eterna en el infierno, ¿verdad? Entonces, Dios sigue haciendo cosas extraordinarias. Muchas de las veces a mí, mi Señor Jesucristo me deja con la boca abierta al ver que soy un instrumento suyo. Yo mismo no sé cómo el Señor me está usando, pero sé que lo está haciendo para su honra y para su gloria, ¿verdad? Muy bien, entonces el resto del tiempo vamos a ver muchos pasajes bíblicos en los cuales vemos el poder de Dios, la protección de Dios, la fidelidad de Dios y también la fortaleza espiritual que Él nos da para que compartamos el Evangelio de Cristo. Vamos a empezar. Aquí sí vamos a pedir unos voluntarios que me ayuden con los textos bíblicos. Vamos a empezar con Manuel Simanca. Adelante, Manuel. Ayúdeme con este texto bíblico, Mateo 28:20, para comenzar. Y ustedes, si quieren,
vayan anotando, vayan meditando en las veces que el Señor nos promete que va a estar con nosotros, la protección divina, la fortaleza espiritual, que Él está con nosotros. No estamos solos en este mundo. Adelante, Manuel. El micrófono, hermano. Adelante. Muy buenas noches. Mi nombre es Manuel Simanca. Es la primera clase que vengo, profesor, que me presento. Qué pena con usted porque sinceramente el tiempo me había agarrado, pero gracias a Dios entré tarde a la clase y bueno, pido disculpas por eso, pero de verdad quiero salir adelante y quiero aprender más de Dios para estar preparado siempre en la hora de Él. Amén. Adelante, hermano. Bienvenido, Sí, Manuel. señor. Y por Amén. eso ya es Entonces, parte del equipo. Le sí, señor. pedimos, por favor, que se dignen leer este pasaje. Sí, señor. Entonces, dice la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, querido Manuel. Muy bien, entonces ahí está la promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dice, aquí estoy yo con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y esta promesa no fue solamente para los discípulos, sino es para usted y yo, porque usted y yo somos parte del sacerdocio universal que Jesucristo nos ha llamado a compartir el Evangelio. ¿Algún comentario, Richard? María Eugenia. Primero, Richard, ¿o nos quiere ayudar con la lectura de los siguientes pasajes bíblicos? Pastor, buenas noches. A aportar con la segunda lectura, por favor. Perfecto, hermano. Y luego vamos con la tercera, María Eugenia. Fantástico, gracias. Adelante, Richard. Gracias, Pastor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias, hermano. Espéreme un segundito ahí y luego seguimos con el siguiente versículo. A veces en la vida hemos experimentado dificultades, tragedias, problemas, y parece que eso es una tragedia para nuestras vidas. Pero aún así, en esos momentos difíciles, somos testigos que Dios ha estado con nosotros y ha usado esas dificultades para llevarnos a los pies, para enfocarnos más en Dios y reconocer que Él nunca nos abandona. Querido Richard, continúe nomás la lectura de Romanos. Richard, es la continuación de la primera parte que leyó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, querido hermano. ¿Hay algo que nos pueda separar de Dios por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo? La respuesta es no. Absolutamente nada nos podrá separar del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. ¿Verdad? Otra vez, unidos a Cristo, somos de Cristo, somos sus discípulos y el Señor nos está dando estos recordatorios. Como bien decimos, a veces nos sentimos tristes, a veces nos sentimos defraudados, a veces nuestra autoestima se baja por el suelo cuando nuestra propia familia nos rechaza, cuando la gente nos insulta. A veces es difícil, es duro escuchar en nuestro propio castellano los insultos, las malas palabras de los incrédulos. Eso nos baja la autoestima, ¿verdad?
Pero cuando recordamos a la luz de las Escrituras y vemos que Dios está junto a nosotros y recordamos lo que tuvo que pasar nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él lo escupieron, a Él lo rechazaron, a Él lo trataron de loco, a Él lo llamaron de blasfemo, cosas terribles, ¿verdad? Querida María Eugenia, adelante, ayúdenos con esta lectura. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias, hermana querida. ¿Qué clase de paz tenemos en Cristo? La paz espiritual, ¿verdad? La paz del perdón de nuestros pecados, la paz de saber que ya no estamos en guerra con Dios, la paz de saber que Dios ya no nos mira como sus enemigos, sino como sus hijos amados, la paz de saber que nuestro Señor Jesucristo está preparando una mansión celestial en el cielo donde viviremos en perfecta justicia y santidad. Esa paz no como no como la da el mundo, sino como nos la da Dios, una paz espiritual. Muy bien, alguien más que me ayude aquí a leer, querida Consuelo, adelante, ayúdeme con el Salmo 23, versículo Con mucho 6. gusto, con mucho gusto, hermano. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23:6. Gracias, hermana. Y nosotros sabemos lo que viene antes de esto, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Por verdes pastos me llevará. Y una parte que dice, aunque camine por sombras tenebrosas, Él me protegerá con su callado, ¿verdad? Entonces ahí está. Y después de eso viene el gozo espiritual. ¿Cómo no voy a vivir agradecido si Dios hace todo eso por mí? Muy bien, pedimos, querida hermana Nair, ¿puede ayudarnos con esta lectura? Si se ve en la pantalla, ¿está bien? Sí, está bien, está Gracias, hermana. perfecto. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a prepararle lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde estoy, para lo que donde yo estoy, vosotros también estáis. Me cuesta la Gracias, hermana letrita. querida. Está bien, hermana. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces vemos aquí que Jesús anuncia a sus discípulos que va a morir, que va a entregar su vida, que va a irse, va a partir al cielo. Y aquí la lloradera de los discípulos, ¿verdad? Despidiéndose del Señor Jesús. Pero aquí nota usted que no es una promesa vacía, no es algo para que los discípulos dejen de llorar consolándolos, ¿verdad? Sino es algo concreto, es algo real. Nuestro Señor Jesucristo está en el cielo preparándonos, ¿verdad? Esa morada especial donde viviremos allí, como dije anteriormente, en perfecta justicia y santidad. Eso nos da consuelo, eso nos da gozo, eso nos da alegría. Querida Magali, ayúdeme con Apocalipsis 22:20. Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Pastor, ¿voy yo? ¿Por el Sí, siguiente? después vamos, excelente. Entonces ahí está. Muy bien. Qué consuelo hay para el cristiano saber que Cristo viene pronto. Como alguien dijo que algunos han dicho que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿verdad? Al ver tanta violencia, tanta desprecio, rechazo a la palabra de Dios. Para nosotros hay una esperanza de que Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ya muerto. Y el cristiano dice, ven Señor Jesús, ven pronto, llévanos al cielo.
pero al mismo tiempo el Señor nos dice, el deseo de Él es que todos sean salvos. Todavía sigue mostrando paciencia, amor, misericordia por todos los seres humanos. Querido Luis Felipe, ayúdeme con esta lectura. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Gracias, querido hermano. Muy bien. Aquí otra cosa también vamos a entenderle en el contexto bíblico. En lo espiritual, mucha gente dice, oh, Dios dice, vamos a pedirle nomás lo que sea, pero estamos pidiendo que lo más importante, que el Señor nos aumente la fe, que nos mantenga enfocados en las cosas del reino de los cielos, ¿verdad? Pedimos algo espiritual, como dice la Biblia, todo lo demás. Busquen primero el reino de Dios y su justicia perfecta, que todo lo demás vendrá por añadiduras, ¿verdad? Aquí pedimos de todo corazón que se haga la bendita y santa voluntad de Dios en nuestras vidas. A veces no nos va a gustar, pero con humildad vamos a decir, Señor, que se haga tu voluntad. Cada oración, cada petición, cada acción de gracias, decimos, terminamos o comenzamos, que se haga, Señor, tu voluntad. Muy bien. Otro pasaje bíblico, querido Juan, ayúdeme con el Salmo 91, 11. Juan, hermano. Ahí de la pantalla nomás, Juan. Perfecto. Ya, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarde en todos tus caminos. Salmo 91, 11. Excelente. Entonces, usted y yo sabemos que Dios nos ha protegido muchas veces, ha puesto a nuestra disposición un ejército de ángeles para que nos cuiden, para que nos protejan, ¿verdad? Experiencias personales todos tenemos de que Dios nos ha librado de un accidente, de una caída, como bien mencionaba nuestro hermano Luis Felipe, y ha sido Dios a través de sus ángeles que nos ha protegido de ese peligro. Job 19, 25, 27. Pedimos un voluntario, una voluntaria que me ayude con este texto bíblico. Yo, pastor, voy. Adelante, Yo adelante, sé Luis que Felipe. mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta miel en mi carne, he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Salmo 19, Job 19, 25, 17. Me encanta este pasaje bíblico. Gracias, hermano. ¿Qué dice Job? ¿Verdad? Sabemos todos la historia de Job. Ahí estaba ya solo casi huesos, con esa enfermedad, con esa lepra que lo estaba matando, ¿verdad? Pero él se dijo, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive. A fin se levantará sobre el polvo, y él dice que lo verá con sus propios ojos. Ese consuelo, ¿verdad? Que esa alegría que él tenía, la tenemos nosotros también. No importa los sufrimientos, no importa los dolores, no importa la angustia, no importa el atropello que diariamente vivamos, pero si nuestra alma está en paz con Dios, todo lo demás va a estar bien, ¿verdad? Porque esa es lo que el Señor nos promete, y si el Señor promete, nuestra alma está feliz. Querido Claudio, ayúdeme con la lectura de Juan 11, 25, 26. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees en esto? Juan 11, 25, 26. Gracias, querido Claudio. Muy bien. La pregunta no solo fue para la hermana de Lázaro, ¿verdad?
sino es la misma pregunta para usted y para mí. Usted como creyente, hijo o hija de Dios redimido por la sangre de Cristo, también abrazamos, atesoramos esta promesa, porque Jesucristo vive, ¿verdad? Nosotros también viviremos, ¿verdad? Aunque estemos muertos, que es la muerte para un creyente, es un sueño donde se despertará con el gozo de saber que está con Dios en el cielo. Querido Roberto, ayúdeme con Filipenses 4:5. Gracias, pastor. Dice la palabra, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Excelente. La paz de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice, por si acaso ustedes duden, dice que sobrepasa todo entendimiento. Es la que nos cuida, es la que nos protege nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿verdad? Es Dios quien hace todo, es Dios que está con nosotros. Tenemos 2 pasajes bíblicos más, este y otro, y pasamos a las preguntas. Un voluntario que me ¿puedo? ayude con este texto bíblico. Sí, ¿Puedo? por favor. Sí, por favor. Ya, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Gracias, hermana. Primera de Muy bien. Corintios. Entonces aquí, sí, gracias. 1 Corintios 10:13. Muy bien. Entonces aquí está. El Señor sabe que vamos a caer. Momentos en la vida que estamos en el suelo, hemos ofendido a Dios en pensamiento, palabra y obra, por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer. Pero el Señor Jesucristo es quien viene y nos levanta, lava nuestras heridas, nos mira a los ojos y nos dice, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Ese es lo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. María Eugenia, querida, adelante, por favor, ayúdeme con Santiago 4:7. Amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Excelente. Entonces aquí está diciendo, doblemos rodillas, postrémonos a los pies de Cristo, mantengamos la mirada fija en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe y salvación eterna, ¿verdad? Porque si alguien mencionó antes, ¿verdad? Si pensamos, si no lo vemos al diablo como lo que es, lo vemos como un gatito en vez de verlo como un león. Le vemos como una pequeña serpiente de mascota y no como la serpiente feroz que es. Le vemos como aquel que podemos hablar nomás, no como el que miente, el que traiciona, el que nos engaña, el que nos separa de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra de Dios es nuestro escudo, cuando la palabra de Dios es la espada que ataca a Satanás, pues nuestra vida espiritual va a estar fortalecida por la palabra de Dios. Pregunta, muy bien, entonces, vamos a pensar en los pasajes bíblicos que hemos leído. Al principio de esta lección identificamos algunos obstáculos, pero también vimos las promesas de Dios. También vimos una y otra vez lo que el Señor Jesucristo nos dice que está siempre con nosotros. La pregunta es, ¿todos los obstáculos que mencionamos antes fueron respondidos por las promesas de Dios? ¿Sí o no? Sí. Sí. Claro que sí, pastor. 100%. Muy Claro que bien. sí. ¿Y qué consuelo le da a usted estos versículos? ¿Qué consuelo encuentra usted en estas promesas ya cumplidas de Dios? Pero, pastor, qué consuelo Adelante. para nosotros. Sí. Pienso que el consuelo es Amada la tenemos el señal, consuelo, o sea, la hermana. esperanza vive en nosotros, pero está mal.
Sí, ¿está mal la señal? si desea quitar ¿Me está la escuchando? cámara para que mejore un poquitico, hermana. Ay, qué pena, sí. Sí, ¿No me está mala la escucha? señal, Magali. Sí, sí, se Ah, está cortándose. pues, Siga nomás. ok. Ya. ¿Puedo hablar? ¿Ya está en el audio? No. Sí, sí, sí. Hable nomás, hermana, a ver si Sí. mejoró la señal. Ya, pastor, no, era un comentario que cuando al momento de leer la palabra nos dice que Él los envió a sus discípulos y les dio poder y autoridad. Ese poder y autoridad que a veces no usamos nosotros, porque Dios dice que cuando nosotros tenemos esa convicción de que Él es nuestro Salvador, de que Él va delante de nosotros, que fuera de Él no hay nada. O sea, hay que tener convicción de que Él está con nosotros y que siempre va a haber alguien, va a haber, le suelo decir a mis hijos, siempre va a haber alguien que está en tu contra, siempre va a haber alguien que no le guste, porque así es el mundo, no a todos le agradamos, pero hay que ir con convicción y también sin temor. Dice la palabra que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Si nosotros confiamos en que en su amor estamos yendo a hacer lo que Él nos ha mandado, pues tenemos que también tener la fortaleza y pedirle a Él todo lo que nosotros necesitamos es cuando vamos ante una persona, es decirle que nos dé las palabras y hablar con palabras de vida también. Pienso yo, no Gracias, sé, Magali. fue la autoridad que le dio a los discípulos. Gracias, Gracias, Magali. Muy Padre. bien. Gracias. Escuchemos a Juan, hermano, pensando en esta pregunta y también la pregunta que dice, ¿qué consuelo nos da las promesas de Dios cumplidas en nosotros? Bueno, yo creo muchísimo que, en primer lugar, Dios, como dijo en su bendita palabra, nosotros sabemos que Dios es un Dios de promesas y promesas que cumple, porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni hombre para que nos mienta. Y respondiendo a esto, nosotros sabemos que mientras más escudriñemos la palabra, tenemos que hacer como cuando Dios fue tentado en el desierto por el diablo. Él a todo esto puso que nosotros tenemos que respaldarnos por medio de la palabra para cualquier ataque del enemigo que venga, del incrédulo, del no creyente. Nosotros tenemos que sabernos la palabra de Dios para poder defendernos sobre todo esto y poder hasta discipular. Eso, mis hermanos, les puedo decir Gracias. conforme a esta pregunta. Gracias, Juan. Muy bien. Jesús Hernández y luego pasamos a la siguiente pregunta o Bien, comentario. hermano, en la oración intercesora sacerdotal de Jesús, Dios, no oro solo por esto que me has dado, sino por los que han de venir después de ello. Es decir, el Señor está intercediendo también por todos nosotros. La promesa que le dio a ellos también es para nosotros. No te voy a dejar ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que te daré juntamente con la prueba la salida. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esas promesas son en el amén y en el sí. Yo creo que esas promesas son para nosotros también en estos tiempos. Gracias, Jesús. Querida Nair, tenía el micrófono abierto. ¿Tiene algún comentario, hermana? Pensando en qué consuelo nos da las promesas de Dios. Bueno, yo creo que no da muchos, ¿no? Pero entre tanto que tenemos justicia, santidad por Él, porque nos ve a través de su sangre, Dios, también que vamos a poder vivir con Él por la eternidad. Y creo que eso es algo que nos escapa a nuestra mente. También que Él siempre está con nosotros, apoyándonos en todas las cosas que vamos a emprender. Nos da fuerza y nos da paz. Porque cuando uno hace algo y está confiada en el Señor, tiene una paz interior diferente. Como dice, no es como la del mundo. Y también pienso que es como dice, ¿no? El Salmo 23, el que anda en valle de sombra de muerte no temeré. Y creo que eso es algo que nos da confianza más en Él y más seguridad también.
Es todo lo que puedo agregar. Gracias, querida Nayer. Muy bien, excelente. Con ese comentario avanzamos. Sí, aquí está. Qué consuelo nos da las palabras de Jesús y a veces se nos olvida algo. Volvemos a los pies de Cristo, escudriñamos las Escrituras y allí encontramos ese consuelo a nuestros momentos de angustia y desesperación, ¿verdad? Y vemos aquí con este pasaje bíblico, querido Alberto, ayúdame a leer Isaías 55 y vemos que Dios hace todo en nuestras vidas, siempre somos sus instrumentos, ¿verdad? Adelante, querido hermano, lea nomás el texto. ¿Se fue? ¿Se cayó? Lo leo, pastor. Adelante, por favor, Luis Felipe. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Diga nomás, hermano, un poquito más. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo dará palmadas de aplauso. Isaías 55, 10 al 12. Excelente. Entonces aquí dice, qué hermosa analogía, ¿verdad? Especialmente en los lugares donde no llueve mucho. Aquí ahora en Ecuador, cómo añoramos las lluvias, ¿verdad? Para que crezcan los pastos, los cultivos y todo eso. Y el Señor dice lo propio con la palabra. Él hará la obra. Nosotros somos quienes sembramos la semilla, quienes esparcimos la semilla. Él es quien la siembra, bueno, la germina, la hace producir y todo, ¿verdad? Y eso nos da consuelo, ¿verdad? Porque a veces honestamente tenemos que decir, uno quiere ver el cambio de la gente, decir, yo compartí el evangelio con la persona, con alguien, pero quiero ver ahorita que ya produzca frutos. Y el Señor dice, tranquilo, tranquilo, eso no es tu trabajo, ¿verdad? A veces tenemos la dicha de ver la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas y nos regocijamos con esa persona. A veces toma más tiempo de lo que uno espera. Ahora sí, querido Alberto, bienvenido de regreso. Ayúdeme con Romanos 1:16. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Amén. Excelente. Entonces aquí voy a contarles una historia, ¿verdad? Un poquito de lo que dice aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, específicamente esto, poder de Dios. Aquí en el idioma original la palabra es dínamos, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra dinamita, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era muchachito, estaban haciendo una carretera a mi pueblo, un pueblo pequeño, y bueno, por tierra pasaba la máquina y rápido avanzaba, pero cuando se topaba con unas enormes rocas, y ahí no pasaba la máquina, ¿verdad? Pero ¿qué hacía? La gente entonces hacía unos huecos y lo ponía unos tacos de dinamita ahí y lo prendía con fuego y eso explotaba, ¿verdad? Y pulverizaba la roca y pasaba la máquina. Y eso siempre me ha hecho pensar a mí, ¿verdad? Que lo propio ha pasado en mi corazón. Ese poder del Evangelio, esa dinamita de Dios, penetró en esa roca en mi corazón, lo derrotó todo, ¿verdad? Lo rompió lo hizo añicos la roca y ahí el Espíritu Santo, ¿verdad? Por su poder plantó la semilla de la fe, lo convirtió ese corazón de piedra en un corazón de carne para que yo hoy creyera y confesara que Cristo es mi Salvador. Obra 100% de Dios, ¿verdad? Me encanta
esa analogía de ver cómo es el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Lo ha hecho con usted, lo ha hecho conmigo, lo sigue haciendo con muchos de nuestros seres queridos, amigos que están pasando por momentos de dificultad, ¿verdad? Querida Olga, todavía hay un pasaje más para que nos ayude con la lectura. Pastor, ¿Algún comentario hasta aquí? pastor, yo quiero analizar esto aquí y no voy a leer, no tengo los lentes así en este momento. Mira, aquí en la Biblia dice que habiendo reunido Jesús a los 12 apóstoles, le dio poder. ¿Qué el poder? Porque mucha gente piensa, yo he escuchado a muchos pastores que piensan que fue poder que abren las aguas del mar o cualquier cosa, otra con fuerza natural o fuerza espiritual o impactante, ¿no? El poder que dio Cristo a los apóstoles fue su evangelio, las enseñanzas que les dio, y la autoridad que le da sobre los demonios está en el poder de la palabra del evangelio, ¿no? Y les dio autoridad para alejar los demonios, pero al mismo tiempo para sanar las enfermedades a través de la Biblia, a través de la palabra. Él da el poder, da la sanidad y de cómo alejar los demonios. Eso era todo lo que quería decirle. Gracias, querida Olga. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a hacer la pregunta pensando en estas 4 cosas que hemos analizado en los textos bíblicos. ¿Cómo es que un discípulo de Cristo común y corriente como yo hace cosas extraordinarias? ¿Cómo es que un discípulo de Cristo común y corriente como nosotros, vamos a decirlo, hace cosas extraordinarias? Querido Manuel, usted ha estado levantando la mano desde un buen rato y no le he dejado participar. Manuel Simanca, adelante. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿cómo es que un discípulo de Cristo común y corriente hace cosas extraordinarias? Bueno, aquí yo leyendo las opciones, para mí sería el poder y la autoridad de Dios. Gracias, Manuel. Escuchemos a Jaime. Buenas noches, hermano. A los que no había saludado. Pienso que nosotros, como dice aquí, ¿cómo es que un discípulo de Cristo común y corriente hace cosas extraordinarias? Lo hacemos porque somos instrumentos y somos medio que el Señor tiene para Él seguir evangelizando y mostrando su poder en la tierra sobre aquellos incrédulos que todavía existen, ¿sí? Y porque nosotros, como dijo Pedro cuando sanó al otro, de lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que Pedro tenía? El poder de Dios para sanar a ese enfermo. Eso es el aporte mío. Que el Señor les bendiga. Gracias, Jaime. Escuchemos a Olga, Consuelo y Jesús. Olga, hermana, adelante. Pastor, el Espíritu Santo da dones. Como Él quiere, le da los dones a las personas. Y a uno le da los dones para liberar, para sanar, para todos los ministros, lo que habla la palabra. Pero en la palabra, el Evangelio vivido dentro de nosotros también nos da autoridad, nos da poder. Gracias, Olga. Consuelo, vamos a pensar en los versículos bíblicos que leímos y este es como el resumen de lo que vimos en los pasajes bíblicos. Adelante, Consuelo. Sí, hermano, ¿Cómo es que un discípulo de Cristo común y corriente hace cosas extraordinarias? hace cosas extraordinarias porque Dios siempre está con nosotros. Es fiel. Amén. Manda a sus ángeles que estén con nosotros siempre y que nunca nos dejará ni nos desamparará.
y nos prometió que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas, nos guiará y nos enseñará y nos dará poder, igual que dijo que recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, yo Gracias, pienso que Consuelo. es todo. Jesús, hermano, adelante. Hermano, ese cumplimiento de la promesa del Señor. Él dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Y los discípulos salieron y se maravillaban del poder de Dios que estaban sobre ellos, cómo sanaban los enfermos, cómo sucedían milagros. Y en el libro de Hechos vimos también muchos milagros. Vimos donde ciencia, donde milagros, donde sanidad. Ahí vimos la economía que había y el Señor estaba con ellos, igualmente con nosotros, porque Él nos ha dado la autoridad, nos ha revestido del poder de lo alto a través de su palabra y a través de su nombre. Y Él está ahí repartiendo esa bendición. Gracias, hermano. Gracias, Jesús. Escuchemos 2 comentarios más y avancemos. Y Gabriel, hermano, adelante, Gabriel, y luego vamos con Alberto. Pastor, en los pasajes que hemos leído, podemos recoger que el discípulo común y corriente no está solo, no lleva el mensaje por su propio poder, sino por el poder y la autoridad de Dios. En segundo lugar, Dios es fiel a su promesa de que el creyente, el predicar no estará solo. Él va a estar. Estamos bajo la protección de Dios, Dios Todopoderoso. Como digo, el predicador no predica su palabra, sino la palabra de Dios que tiene poder y fortaleza. Por ello que tiene el mensaje que lleva el mensaje de Cristo para salvación. Amén. Gracias, querido Amén. Alberto. Muy bien. Perdón, digo Gabriel. Ahora sí escuchemos a Alberto. Adelante, Alberto. Bueno, mi aportación, pastor, es el siguiente. ¿Cómo es un discípulo de Cristo común y corriente? Pues tenemos muy ejemplo, el ejemplo de Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia. Y ese es un gran ejemplo que Dios nos pone. Hasta Jesucristo le cambió el nombre a Pablo. Pero también encontramos en la Biblia Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 14 también encontramos las promesas del Espíritu Santo. En el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El versículo 16, y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en el versículo 26, que nos dice el Padre, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Esa es mi aportación, pastor. Gracias a Alberto. Muy bien. Excelente. Magali tiene el último comentario, por favor. No, era, sí, todo esto de lo que estamos hablando, pues, pastor, de que Gracias, Magali. Qué pena, está mala la señal sin hoy de el usted. poder y la autoridad de Dios, sí, sin la fidelidad de promesas, la protección de Dios, la fortaleza espiritual de Dios, no podemos. Gracias, Magali. No la escuchamos muy bien. Qué pena. Bueno, entonces ya hemos hablado, ¿verdad? Ahí está. El mismo poder y la autoridad de Dios que envió a sus discípulos, también nos ha dado a nosotros. No vamos solos y no llevamos algo que es nuestro. Llevamos algo que es de Dios. Él nos manda y ahorita vamos a ver que somos vasijas frágiles de barro, ¿verdad? Para que no sea nuestro poder, porque a veces se nos ocurre
decir que nosotros somos quienes hacemos que la gente cambie, que la gente crea. Todo lo contrario, es obra y poder de Dios de principio a fin. Nuestro querido hermano hacía un resumen de todas estas. La fidelidad de Dios a sus promesas. Él siempre es fiel. Él siempre cumple lo que promete a través de nosotros, ¿verdad? La protección de Dios, siempre vamos protegidos. Tenemos miedo, tenemos dudas, tenemos vergüenza, claro, porque somos seres de carne y hueso. Pero el Señor nos protege, nos da, nos cubre bajo su manto de justicia y santidad. Nos protege de todo mal y peligro, ¿verdad? Y Él es quien nos da la fortaleza espiritual. Como dice la palabra de Dios, Él es quien pone tanto en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? La fortaleza espiritual a través del Espíritu Santo. Vamos y compartimos con otros el Evangelio. En otro tiempo yo no lo hacía eso. En otro tiempo yo prefería sentarme en la casa y no hacer nada, no mover un solo dedo, pero ahora el Espíritu Santo, hay fuego que arde dentro de mí para compartir el Evangelio. Eso es lo que hicieron los discípulos. Ya mencionamos, 11 de ellos murieron muertes terribles, pero con gozo lo hicieron porque sabían que tenían la vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Y vamos con el último pasaje bíblico. Alguien que me ayude, querida Águeda, adelante, hermana. No ha podido participar. Ayúdeme con este texto bíblico. Y aquí vemos lo que somos los discípulos de Cristo. Adelante, hermana. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. ¿Me oyen? Sí, clarito. Ok, perfecto. Sí, porque no tenía luz, hermano. Dios me les bendiga. Con todo, leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con todos tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Corintios 4, 7, 10. Gracias, hermana. Muy bien, un resumen perfecto de lo que estamos hablando hoy. Somos perseguidos, somos odiados, rechazados, pero, ¿verdad? El Señor siempre, siempre está con nosotros. Él nos protege, nos ayuda y nos fortalece. Bueno, resumen final. Vimos las 3 primeras lecciones, que somos discípulos de Cristo por su gracia, por su misericordia. Somos escogidos por Él. También vimos que producimos mucho fruto única y exclusivamente si estamos conectados a Cristo, que es la fuente que nos nutre espiritualmente para que demos frutos. Y hoy hemos aprendido en esta clase, claro que, ¿verdad? Somos comunes y corrientes, ¿verdad? Pero el Señor sigue haciendo cosas extraordinarias a través de nosotros. Ese saludo que usted da a sus hermanos, a sus vecinos, a la persona que quizás está pasando el peor día de su vida, ahí está haciendo cosas extraordinarias que en otro tiempo no se hubiera dignado. Le hubiera dicho, ay, ¿qué me importa que esté pasando, cómo esté pasando? Ese tiempo que usted se toma para hablar con alguien, para escucharlo, ¿verdad? Está haciendo una cosa extraordinaria. También compartiendo la fe, compartiendo a su Señor y Salvador Jesucristo con otras personas. Porque para nosotros es fácil compartir algo bueno que nos pasa. Una fiesta, nació mi primer hijo, nació mi nieto, nació aquel. Hay una fiesta en el vecindario, vamos, eso es fácil. Pero compartir a Cristo a veces es difícil y eso puede cambiar la vida o la muerte de una persona, la vida espiritual, la vida
eterna en el cielo, ¿verdad? Entonces, regocíjense en el Señor, que ustedes son instrumentos de Cristo, para que a través del poder de su palabra, Dios, a través de ustedes, haga cosas extraordinarias para que otros lo vean, para que otros digan, yo quiero ser como ustedes, yo quiero postrarme a los pies de Cristo y servirlo, adorarlo en eterna gratitud por lo que Él ha hecho por mí. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario final antes de concluir con una oración? Querida Consuelo. Gracias, hermano pastor. Tengo una duda en el pasaje que acaba de leer la hermana. ¿En qué forma llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús? Para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Sí, entonces, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Él no hace otra cosa que predicar a Cristo crucificado. Entonces, el cristiano, si no recuerda lo que Cristo ha hecho por nosotros, como murió en la cruz del Calvario, fácilmente se le va a olvidar por qué lo hizo, el sacrificio que Cristo tuvo que hacer para pagarnos el precio de nuestra redención. Para que usted y yo tengamos el perdón de pecados, alguien tuvo que morir en la cruz. Alguien tuvo que sufrir el cruel castigo por nosotros, ¿verdad? Recordamos la muerte de Cristo en nuestras vidas diariamente, pero no nos quedamos ahí. Recordamos, vemos la tumba vacía, la gloriosa resurrección de Cristo y la ascensión al cielo, ¿verdad? También podemos decir de otra forma, queremos que los demás vean que somos cristianos genuinos, que no hay arrogancia, que no hay orgullo, que no nos sentimos mejores que los demás, porque lo que vivimos aquí en esta tierra es por la obra y gracia de Dios, por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. También podemos decir, en otras palabras, simplificando, estamos conectados íntimamente a Cristo, a su muerte y a su gloriosa resurrección. No sé si tiene sentido lo que dije, querida Consuelo. Sí, hermano, muchas gracias. Quedó bien claro. Jesús, último comentario, hermano. Bien, la hermana pregunta que cómo llevamos la muerte de Cristo en nuestro cuerpo, ¿no? Acuérdense que Romano dice que fuimos sepultados juntamente con Él en el bautismo, por la palabra, ¿no? Y que resucitó juntamente con Él. También nosotros llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Cristo, porque con Cristo estoy justamente crucificado. Más no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. La muerte de Cristo expió nuestro pecado. Ahí hubo sacrificio y sangre. Y esa muerte es la que nos da a nosotros la victoria. Sin esa muerte no hay victoria. Sin la muerte de Cristo no hay resurrección, no hay vida eterna, no hay perdón, no hay adopción, no hay santificación, no hay justificación, no hay nada. Gracias a la muerte de Cristo somos hijos de Dios, adoptados en la familia de Dios con todos los privilegios. Dios les bendiga. Gracias, Jesús, por esa acotación. Muy bien. Entonces vamos a cerrar con oración, dándole gracias al Señor por todas las bendiciones. Padre eterno, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos has dado de escudriñar las Escrituras y recordar todas las promesas que tú nos has hecho, Señor. Recordar esos pasajes bíblicos de motivación espiritual. Tú nos recuerdas, Señor, que estás con nosotros todos los días de nuestra vida, cuando a veces tenemos temor, angustia, desesperación, vergüenza de compartir el Evangelio. Tú nos muestras con la Biblia que eres tú, Señor, quien está a nuestro lado, que el Espíritu Santo es nuestro propulsor, el que nos impulsa a compartir con otros el Evangelio. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, fortaléceles espiritualmente, dales la valentía para que continúen compartiendo con otros el Evangelio.
Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, entonces, muchas gracias por su Amén.